Somos dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas que se generan a nuestro alrededor. Este podcast es un espacio de reflexión acerca de temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo. Profundizamos en las problemáticas desde un enfoque académico, vivencial y práctico. Esta combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente. Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Bienvenidos a Serendipia. Hoy este proyecto ve la luz, lo que hace 3 meses aproximadamente era una idea, un sueño, un deseo. Hoy se materializa y estamos muy contentas y emocionadas por eso. Soy Irene Ancín. Yo soy Paola Casa y estamos aquí estrenándonos en este mini proyecto que en realidad ha sido todo un desafío para nosotras porque somos profesionales, tenemos otras responsabilidades, pero la verdad es que ha sido absolutamente divertido y bueno, querer es poder y lo hemos logrado. Y justamente eso de querer es poder está muy relacionado con el tema que vamos a ver hoy. Efectivamente, hoy día vamos a tratar el miedo. Pero antes de empezar a meternos y ahondar en el miedo, sí queremos contarles por qué nuestro nombre, por qué Serendipia. Hace 5 años aproximadamente, la vida nos juntó en el ámbito laboral, lo cual fue un hallazgo afortunado e inesperado. Con los años hemos compartido distintas experiencias, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el personal. Y con todas estas experiencias podemos decir que hoy somos amigas, pero además socias, porque esto es, por supuesto, un pequeño proyecto, un emprendimiento. Un pequeño emprendimiento. Pero además, la palabra serendipia, podríamos decir que su significado, podríamos abordarlo como algo, un hallazgo que ustedes encuentren entre nuestras reflexiones, en los temas que vayamos a abordar durante estas grabaciones, este podcast. Algo que ustedes encuentren que es como anillo al dedo por alguna situación por la que ustedes están pasando o algo que digan, me hace sentido y lo puedo relacionar a algo de mi vida. Así que por ahí se puede encontrar también con una serendipia. Efectivamente, esa es la idea y así concebimos este programa. Vamos a empezar a tratar el tema que hemos elegido para nuestro primer programa, que es el miedo. Como ha comentado Paola, en este programa vamos a reflexionar acerca del miedo, ¿sí? ¿Por qué escogimos el miedo? Bueno, hace unas semanas en la casa de mi mami encontré un libro de Sara Mesa, que es una autora española, una escritora española, que se titula Perder el miedo. Entonces le dije a Paola, el miedo es algo que todos hemos sentido, es algo que todos hemos experimentado y que vamos a seguir experimentando a lo largo de nuestra vida, porque el miedo no desaparece, sino que como vamos a ver al final, lo que tenemos que intentar es gestionarlo y saber manejarlo. El miedo no conoce de raza, el miedo no conoce de religión, de cultura. El miedo es algo que todos conocemos y con lo que todos podemos sentirnos identificados. Entonces, el objetivo de hoy día es responder a preguntas como: ¿el miedo es racional? ¿El miedo es irracional? ¿El miedo puede ser inducido? ¿Es manipulable? Y al final quisiéramos plantearles una serie de estrategias o herramientas que pueden utilizar para afrontarlo. En ningún caso el objetivo del programa es analizar el miedo desde un punto de vista psicológico, porque ninguna de las dos somos psicólogas, así que no vamos a ser tan audaces de hacer algo así, pero en todo caso, como lo hemos sentido, como dos mortales que han sentido el miedo, se han sentido paralizadas por el miedo, hemos tenido terror en algún momento, un poco esa era la idea. Y siento y quiero de nuevo relacionar este primer programa, que de nuevo, ninguna de las dos somos expertas ni siquiera también en producir algo, y nos hemos lanzado a hacer esto en contra del miedo, hemos superado este miedo y hoy estamos aquí para comentar sobre esto. Entonces, bueno, yo la semana pasada justo estaba viendo un cuento con mi hijo que habla sobre las emociones y el autor decía algo así como: el miedo no es valiente y el miedo sale corriendo. Pero en realidad no es el miedo el que sale corriendo, nosotros somos los que salimos corriendo y nos paralizamos y somos presas del miedo. Y justamente eso es lo que queremos evitar, que no sea el miedo el que nos maneja a nosotros, sino nosotros tratar de manejar una situación
Puede ser con miedo. Puede ser con miedo, efectivamente, porque muchas situaciones las enfrentamos con miedo. Están los retos que asumimos. Nadie va a afrontar un reto diciendo, uy, qué chévere. Siempre hay un análisis y te has hecho una reflexión, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Lo importante es saber manejarlo, saber canalizarlo, y justamente al final es lo que vamos a intentar conocer, ¿verdad? Y nos acompaña el miedo en todos los procesos. Por ejemplo, en este, que es el que, digamos, tengo bastante fresco, en el antes, en la idea, en será que nos lanzamos, lo hacemos, y siempre está. Y cuando ya lo hacemos, yo digo que hasta la vista no falla, porque no podemos creer que ya esto se va a lograr a pesar del miedo. O sea, lo vamos a hacer a pesar de sentir Efectivamente. Y dijimos que nuestro objetivo no es analizarlo desde un punto de vista psicológico, pero sí necesitamos entenderlo, ¿no? ¿Qué es el miedo? Entonces, el miedo es una emoción, el miedo es una emoción primaria, es una emoción básica, ¿sí? El miedo es un proceso psicológico, además. Y es importante mencionar que el miedo es una emoción, pero no es una emoción negativa o positiva en sí misma, porque siempre nos dicen que hay emociones positivas y emociones negativas. Yo la semana pasada estuve conversando con una psicóloga que es investigadora y me decía, Irene, no existen emociones positivas y emociones negativas. La emoción se convierte en negativa cuando mi reacción no es acorde, es decir, proporcional con el estímulo. Por ejemplo, los niños le tienen miedo al cuco, al famoso cuco. ¿Qué pasa con el cuco? Mi reacción, mi comportamiento es de miedo, pero ese estímulo no existe, el cuco no es real. Entonces, como no hay una relación entre mi comportamiento y el estímulo, que es el cuco, podemos decir que ese miedo es negativo, la emoción es negativa. Entonces, creo que es importante, ¿no? Porque cuando decimos negativo nos da hasta miedo sentir lo que sentimos cuando es algo natural. Correcto. Entonces vamos a empezar a hablar de diferentes temas sobre el miedo. Entonces vamos a empezar con las edades del miedo. Ya Irene mencionó el tema del cuco, los niños. Entonces estos miedos, en verdad, cuando somos pequeños, son irracionales. Le tenemos miedo a la oscuridad. Y aún más curioso es que creemos que con una sábana o una colcha ya nos vamos a sentir absolutamente seguros y ya nos protege del cuco o del monstruo que está abajo de la cama o está en el closet, que obviamente no existe. Y luego vienen estos miedos como en la adolescencia, por ejemplo, a ciertos cambios o que nos rechacen. Este miedo ya empieza a ser más real. Y cuando ya somos adultos le tenemos miedo a cosas como las cuentas, le tenemos miedo al SRI, a tener que pagar impuestos, y ya miedos obviamente reales, palpables. La cuenta, llega el estado de cuenta, a eso le tenemos miedo. Y hay una cosa interesante y es el miedo a envejecer, que eso parece que es bastante común. De hecho tiene un nombre, se llama gerontofobia, y un poco está ligado a esta idea de que el miedo está muy relacionado a la pérdida, ¿verdad? Tenemos miedo a perder, por ejemplo, a perder la vida, y en el caso de la gerontofobia, le tenemos miedo a perder nuestras facultades, tenemos miedo a dejar de ser independientes, a no perder la memoria, por ejemplo, a perder nuestras facultades, a perder lo que solíamos ser. Entonces, y bueno, finalmente la gerontofobia, asumo, va a estar muy asociada también con el miedo a perder la vida, porque ya está cerca del ocaso de tu vida. Y hay una cosa interesante y es la crisis de los 40, que siempre parece que es un hecho, eso de ahí existe, y es por este miedo de mirar atrás y decir, ya tengo 40 años y hubo una serie de aspiraciones y sueños que no pude cumplir. Qué pena, ya tengo 40 años, pero 40 años hoy por hoy, 40 años es... Efectivamente, estamos en la flor de la vida casi. No tenemos 40 años, pero estamos jovencitas, pero lo que quiero decir es que hay tanta gente que ha hecho, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que José Saramago ganó su premio Nobel mucho después de los 40, y este señor Colonel Sanders de KFC también empezó muy, muy mayor. Entonces ese miedo a envejecer tal vez se está volviendo, yo lo entiendo, yo también tengo miedo a perder mis facultades y demás, pero cada vez es más tarde en que lo hacemos, o sea, cada vez en que perdemos las facultades, a eso me refiero. Justo con esto que nos estás comentando, Paola, del miedo a envejecer, aparece de alguna forma la estética del miedo. Es decir, podemos pensar que los guapos, y utilizo términos de Sara Mesa, los guapos no tienen miedo.
y los poco agraciados, que ella los llama feos, tienen muchos miedos. Pero esto no es real, es decir, seamos más guapos, menos guapos, feos, menos feos, todos tenemos miedo. Entonces la autora dice, por ejemplo, que los guapos tienen miedo a dejar de ser guapos, que los guapos tienen miedo a que se valore mucho más su belleza que su inteligencia. Pero mira, Irene, ahí de nuevo estamos hablando de la pérdida. De la carencia, la pérdida, exacto, efectivamente. Que es esa relación que veíamos, el miedo siempre con la pérdida, el miedo a perder lo que sea. Si estoy hablando o dando una clase, por ejemplo, el miedo a perder legitimidad. Si estoy envejeciendo, el miedo a perder mis facultades. Y en este caso, a perder la belleza. Efectivamente. Como los guapos. Efectivamente. De hecho, Sara dice que la belleza nos protege del miedo. Pero, ¿qué pasa con los menos agraciados o los feos, como los llama Sara? Pues bueno, ellos tienen un montón de miedos que psicológicamente podríamos definirlos como complejos. Entonces ella dice que los guapos tienen un montón de miedos, que los menos guapos tienen también un montón de miedos y que al final todos vivimos con miedos. Y si no los tenemos, no los inventamos. Sí. Que luego hablaremos de la publicidad del miedo. Y hablemos entonces ahora del miedo a la muerte, que podríamos decir que es el papá de los miedos. Efectivamente, el papá de los miedos. Hay una viñeta de Snoopy que ilustra muy bien cómo muchas personas viven, ¿no? Con miedo a morir, el miedo a la muerte. Entonces, en esta viñeta, Charlie le dice a Snoopy, vamos a morir. Y Snoopy le dice... Vamos a morir algún día. Vamos a morir algún día. Y Snoopy le dice... Un día, pero el resto de días no. Es decir, no podemos vivir y levantarnos todos los días pensando que vamos a morir, porque no podríamos vivir realmente, porque se supone que cuando tú estás vivo es porque tienes sueños, anhelos y cosas que quieres cumplir. Entonces, el tema de la muerte sabemos que ha sido sumamente utilizado por las religiones, cada una le ha dado un significado, para unas es el encontrarse con ese Dios, para otros es la reencarnación, para otros un viaje y cuando mueres vuelves a la tierra, en fin, la muerte ha sido un recurso muy utilizado. Efectivamente, y ahora, un poco relacionado a ese tema de la muerte, yo creo que eso es un miedo que podemos tal vez... compartir todos, tanto hombres como mujeres. Exacto, pero hay miedos que sí son más masculinos y más femeninos, y voy a hablar obviamente de la parte femenina y de esos miedos que son propios de las mujeres. Por ejemplo, ese miedo a cosas como trabajar y que no me paguen igual, o tener una relación en la que vaya a haber violencia, o caminar por la calle y que haya algún comentario fuera de lugar, o tal vez alguna acción de otra persona que esté fuera de lugar. Y siento que esos sí son miedos propios de las mujeres, que tal vez los hombres no los tienen. Y bueno, hoy creo, Irene, que cabe mencionar en este tema no podemos dejar de mencionar Afganistán. En pleno agosto del 2021 todo Occidente y en realidad todo el mundo está con su mirada a este país, porque en realidad lo que ha pasado es que en estos 20 años las mujeres han adquirido derechos que hoy, por un grupo de fanáticos, puede ser que los vayan perdiendo, y eso es una tragedia para las mujeres, para las niñas de este país, porque es haber, conquistado tantos derechos para luego retroceder. Entonces es obvio que ahí, en ese caso específico, el miedo es femenino, y en este caso, en este país en particular, es un miedo propio de la mujer. Ser hombre ahí, todo bien; ser mujer, qué susto. Sí, también las mujeres se enfrentan a miedos como, por ejemplo, la conciliación trabajo-familia. ¿Seré capaz de ser buena madre y seré capaz de ser una buena profesional? Hoy yo conversaba con mi mami sobre este tema, ¿no? Y ella me decía, tenemos tantos miedos generados o como consecuencia de nuestro entorno, de nuestro contexto. En otros países una mujer seguramente no se tenga que plantear tanto como nosotras. Seremos buenas madres y seremos buenas profesionales. Entonces claro, hay muchos miedos que son adquiridos, hay muchos miedos que al final vienen dados por esa información, por ese entorno, por ese contexto en el que estamos inmersos. Exactamente. Y ahora hablemos un poquito de la economía del miedo, del tema de, así como hablamos de feos y guapos, o menos agraciados y guapos, y ese miedo que tenían los unos y los otros, ahora hablemos de las personas con menos recursos y con más recursos. Sí. Claro,
todos conoceremos la novela, la película, incluso una novela que era Los ricos también lloran, al cual esta autora que es creativa, y cuando uno escribe de esa forma y con tanta creatividad, pues se le perdona muchas cosas a Sara. Y ella dice que tanto los ricos como los pobres tienen miedos, y es verdad, ¿no? El rico, por ejemplo, ella dice que tiene miedo a tener menos, mientras que el pobre tiene miedo a no tener. Que claro, si tú tienes una condición económica precaria o mala, tú dices, ¿cómo alguien puede tener miedo a no tener tanto o a perder una parte cuando yo no tengo nada? Entonces ahí volvemos a la idea de cuáles han sido mis experiencias, cuáles son mis referencias. Según mis referencias, la información que yo he recibido y lo que yo he vivido, yo voy a tener unos miedos u otros, aunque no los podamos entender. No lo puedes entender porque dices, ¿cómo esta persona tiene miedo? ¿Qué diferente que es el miedo de una persona que no sabe qué comer al día siguiente, de una persona que dice, uy, ¿será que voy a perder esto? O esta acción me va a dejar $5, entonces qué lío. Y tú dices, ay, eso no es miedo al lado del miedo que yo realmente siento. Entonces es interesante porque de nuevo, son todos válidos, no tiene por qué no ser válidos los unos y los otros no, pero en todo caso es interesante planteárselo y analizarlo. Es curioso y Sara también hace referencia a la clase media, ¿no? Dice, la clase media tiene miedo a perder su trabajo, miedo a que sientan que ya no es útil, a perder un cliente, a que ya no estén contentos con su trabajo, a perder su trabajo. Volvemos a la idea de la pérdida, la carencia, ¿no? Entonces, es interesante. Tú hace un ratito hablaste de la religión, como digamos, a veces también sentimos miedo, y en este caso es interesante plantear un poco la teología de la religión. Del miedo. La teología del miedo. Y la teología del miedo sería este miedo a esta autoridad o este temor reverencial que tenemos a este ser superior, que puede ser en cualquier religión, pero bueno, yo por ejemplo que crecí en un hogar católico, yo tenía miedo cuando hice mi primera comunión a este Dios castigador, porque yo estaba, digamos, cuando tú haces la primera comunión, te preparas, estás ya como mucho más cerca a esta relación que vas a tener con este Dios, este encuentro con este ser superior, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, claro, yo recibía catecismo y recibía clases y me decían cosas como que no puedes desperdiciar la comida, hay gente que tiene mucha hambre, y bueno, me acuerdo un día haber pecado, porque eso es lo que yo sentí, que pequé de haber botado cereal a la basura. Y después, obviamente, mi conciencia empezó, Paola, ¿cómo hiciste esto? Y fui a sacar la basura. Por suerte, mi mamá me pescó en ese momento porque yo estaba ya sacando los cereales porque ya me los iba a comer. Me dijo, Paola, no. Entonces, es ese temor a ese Dios castigador, porque sí tenemos miedo a los castigos. Vamos a hablar más adelante de si dejamos de hacer cosas por los castigos o si realmente es de acuerdo a nuestros principios. Eso lo vamos a dejar para el final. Pero bueno, en todo caso, teología del miedo. Existe, es real. O sea, si vamos analizando y viendo los puntos que hemos ido tratando, la estética del miedo, la economía del miedo, la teología del miedo, parece que se hubieran alineado los astros para crear un marco en el cual el miedo sea lo que reine, no lo que impere. Y justo antes de empezar el programa del día de hoy, yo le contaba a Paola que cuando yo estudiaba en la facultad de comunicación, en una facultad de comunicación, siempre nos decían que en el periodismo vendía lo feo o la angustia, el terror. Claro, si hay angustia, terror, tú vendes más periódicos porque la gente quiere saber si nos vamos a morir o no. Y en la publicidad, lo bonito, lo bello, lo confortable, pero resulta que si vamos un poquito más adentro y ahondamos, nos damos cuenta que la publicidad no vende belleza. La publicidad genera necesidades. Nos está diciendo, tú no tienes, te hace falta, cuidado. Entonces, hay ejemplos en este libro que he mencionado ya en más de una ocasión, que es Perder el miedo, ¿no? Donde la autora dice, cuidado, te vas a morir y vas a dejar a tu familia sin dinero. Contrata un seguro. Cuidado, no vas a estar bien económicamente para tu jubilación. Contrata un plan de pensiones. Cuidado, te vas a engordar y te vas a quedar soltera. La banda gástrica. Y tú que ni siquiera te habías planteado que eso era un problema. Efectivamente, resulta que tienes miedo.
te genera un problema, te genera una necesidad y tengo miedo porque no tengo eso que voy a necesitar. Y las ratas y los bichos. Y los ladrones, entonces es un lío porque es, Dios mío, en la noche, porque todos aparecen en la noche. Uy, no, que viene el ladrón, entonces tengo que poner cerco eléctrico, que tengo que poner alarma y una serie de cosas que ellos nos dijeron que nosotros sintamos miedo. Antes no lo sentíamos. Entonces, la publicidad del miedo también es real, existe. También existe. Así es. Y ahora hablemos un poquito de algo que también es una pena que siga siendo tan vigente, y es la política del miedo y cómo los políticos muchas veces utilizan el miedo para reprimir o para hacer que los ciudadanos hagamos ciertas cosas. Y es una pena porque muchas veces en busca de esa protección o ese paternalismo del Estado nos pasa que damos un cheque en blanco y perdemos ciertos derechos, pero todo por esa protección que buscamos. Y entonces ahí es donde vienen las represiones. Y qué pena decirlo que en el siglo XXI todavía haya regímenes como Cuba, Venezuela, qué pena, tan cercano, tan vecino, y aún así con estos problemas de represiones. O sea, sale la gente a hablar, tortura, arrestado, etcétera, y entonces antes era, bueno, pero es que ellos me daban de comer. Cuando no había, digamos, comida en las perchas, entonces, bueno, al menos ellos me daban de comer. Entonces, es ese intercambio, ¿verdad? Entre esa protección, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el costo? De mi libertad, al final es mi libertad. Al final lo dejamos de ser libres para decidir porque dependemos del otro. En el momento que yo tengo una dependencia amorosa del tipo que sea, estoy dejando de ser yo, estoy dejando de ser libre. Entonces, es una pena que distintos regímenes totalitarios, tanto de un lado como del otro, utilicen el recurso del miedo para coartar nuestra libertad. Exactamente. Pasando de coles a nabos, porque realmente estamos hablando de política del miedo, hemos hablado de la estética del miedo, de las edades del miedo, publicidad del miedo, y ahora nos vamos con miedo al amor. Existe. ¿Ya? Que el miedo al amor existe, pero claro, puede ser que siempre lo hayamos planteado o nos hayamos imaginado el miedo al amor como miedo a enamorarme. Y parece esto muy romántico, pero es muy real. No tenemos miedo a enamorarnos, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a no ser lo suficientemente buenas o buenos, tenemos miedo a defraudar, tenemos miedo a desnudarnos metafóricamente hablando, y pues puede ser que de otra forma también, pero sobre todo metafóricamente hablando da miedo, ¿no? El desnudarte ante alguien tal y como eres, por miedo justamente a ese rechazo. Y Paola comentaba también hace un rato que hay amores que dan miedo. Claro. ¿No? Que hay amores que dan miedo, los amores obsesivos, los amores que también te generan dependencia y no te dejan ser. Entonces hay ciertas frases, ¿no? Como si me dejas me mato, no puedo vivir sin ti. Ahí hay que salir corriendo. Ajá. Salir corriendo porque además ya sabes que te debería dar miedo que haya una tal dependencia de otra persona de ti. Y entonces, sí, eso sin duda es el miedo del amor, el miedo al amor. Miedo al amor. Miedo al amor. Miedo al amor. Vamos ahora con la geografía del miedo. Y esto es complejo porque, bueno, obviamente volvemos los ojos a Afganistán y es, ok, una mujer, por ejemplo, naciendo en el Medio Oriente con estas situaciones y tal vez perdiendo derechos, pero es más allá de eso, porque ahorita ya la razón por la que todos los ojos de Occidente y del mundo están ahí es por el tema de los refugiados. La gente está queriendo sacar a las mujeres de ahí para que salgan, no estén bajo la suerte de estos fanáticos. Y un poco volvemos a esta geografía del miedo y es, te tocó nacer ahí y ahora quieres salir de ahí, ¿y qué pasa con las personas que te van a recibir? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Qué pasa con las personas de los países que te dan acogida, ¿no? Y ahí hay un término súper interesante, porque términos relacionados con miedos, que en psicología es fobia, hay miles. O sea, y miles nuevos. Miles nuevos, como el que hace referencia a miedo a los pobres, que es aporofobia, ¿sí? Una filósofa española acuñó este término, que ya está aprobado por la Real Academia Española desde el 2017, ¿ya? Y ella contaba en una entrevista que ella al principio se planteaba que las personas tenían miedo a los extranjeros,
pero después de haber realizado varias investigaciones se dio cuenta que no tenemos miedo a los extranjeros, sino que tenemos miedo al extranjero pobre, es decir, al pobre. Aporofobia quiere decir fobia a la pobreza. Claro, una persona que viene a tu país con necesidades, mientras que otra que viene a invertir, o una persona que viene a gastar, por ejemplo, yo qué sé, voy a inventar algún balneario, con eso todo bien, pero claro, y ese miedo de por ejemplo, de un contribuyente, de una persona que está pagando sus impuestos y dice, ¿qué va a pasar con mis impuestos? ¿Esto va a ir a mis compatriotas o va a ir a los refugiados? Y es un lío al final, porque volvemos a esta geografía del miedo y a esto, ¿qué hacemos con los refugiados? Pero claro, y si volvemos a Afganistán, no podemos dejar que esas mujeres pasen por esta situación en la que están pasando. Entonces, o perdemos el miedo, o hay que afrontarlo definitivamente. Es un problema ahorita ya de la comunidad internacional, no solo de Medio Oriente y no solo de Afganistán. Sí. Luego tenemos también un tema interesante que es los miedos familiares, porque hemos nacido o hemos en realidad tal vez sido criados o con la idea de que la familia es ese lugar de amor, donde además aprendes a amar. Te protege, etcétera, pero también puede haber una situación en la que la familia sea un problema en lugar de una ayuda, ¿verdad? Y entonces pasa que obviamente ya conocemos violencia intrafamiliar y entonces empiezan a haber miedos familiares. Y por ejemplo, yo que estoy en una situación en la que soy primeriza, tuve un hijo que ahorita tiene 3 años, he estado leyendo mucho sobre crianza y sobre educación, y lo que hablan mucho hoy los educadores y los expertos y los académicos es que, por ejemplo, los golpes, los castigos que antes eran bastante comunes, eso ya no se hace. Y hay mucha gente que dice, pero es que mira, a mí me golpeaban y me pegaban y yo todo bien, mírame que estoy perfecto, pero hay veces que yo que sé, si tienes temores nocturnos, pánicos, trastornos de ansiedad, tal vez esas son las consecuencias que no estamos midiendo de esos golpes, por ejemplo. Entonces ya hoy, luego de muchos estudios, se ha probado que así como darle golpes a los niños no es la forma. Yo me imagino que más adelante vamos a tener algunos temas de podcast sobre esto, mucho más para profundizar esto, pero realmente hoy ya golpes no se da, y entonces es una pena cuando los miedos se vuelven familiares, porque le tengo miedo a mi papá, le tengo miedo a mi mamá, tengo miedo que haya esta violencia, o tienes miedo, por ejemplo, no solo al golpe, sino miedo a decepcionarlos, miedo a no cumplir con esas expectativas, y lo que tenía que ser un lugar lleno de amor y protección termina siendo el origen o la génesis de los males, que vas a ir arrastrando, miedos que vas a ir arrastrando a lo largo de tu vida. Y es interesante pensar en cómo podemos criar o cómo podemos educar a nuestros hijos a que no hagan las cosas por miedo a un castigo, porque me pueden después del día de mañana meter preso o me pueden embargar la casa, sino que sean capaces de tomar decisiones siguiendo sus principios y sus valores. Que finalmente es el hogar donde los aprenden. Por supuesto. Ahí es donde tú enseñas los principios y los valores. Entonces, no es miedo al castigo, no es miedo, como tú dices, a que me metan preso, sino es a no ser robar. Al final el miedo debería ser, que no debería existir, es lo que estamos diciendo, si yo soy fiel a mis principios, es miedo a no ser honesto conmigo mismo, ¿no? A no ser leal a lo que soy yo, a lo que me han enseñado, y es lo que hemos conversado en más de una ocasión, ¿no? Cuando te encuentras con situaciones que tú dices, esto no es lo que yo aprendí, esto no es lo que a mí me enseñaron, y de alguna forma no nos sentimos cómodos en esos ambientes. Exactamente. Sí. Y Irene, hablando otra vez de estos términos y estas fobias nuevas, hay un término nuevo que se llama nomofobia. Esto me lo desayuné hace poco y es interesantísimo porque es literalmente el miedo a dejar el celular en la casa. O sea, es como una ansiedad que Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque justo ahorita está vibrando, seguramente porque me está llamando Juanito, y tal vez regresas después de 10 minutos y no ha pasado absolutamente nada, pero tú ya crees que el mundo se cayó. Entonces es increíble cómo ahora tenemos hasta miedo a las redes sociales o a este terror de depender de algo, o miedo finalmente a los celulares. Eso es lo que es, miedo a los celulares, porque antes lo que servía solo para llamar, hoy funciona hasta para perder nuestra privacidad. ¿Dónde estás con la geolocalización? No sé, pues no puedes ni siquiera mentir porque la gente te está viendo, o tú acabas de compartir que acabas de estar en este restaurante. ¿Cómo me vas a decir que estás en tu casa cuando en verdad estabas acá?
Pero es contradictorio y es irónico, además, porque por un lado le tengo miedo porque me pueden rastrear, pueden saber dónde estoy, pero también lo estoy publicando yo todo el tiempo, pero al mismo tiempo no puedo vivir sin él. O sea, podríamos decir que es una relación tóxica barra amorosa, porque incluso hay como una dependencia ahí que solamente se podría explicar en el ámbito del amor, del enamoramiento, y es una realidad. Y creo que debemos también pararnos a pensar en lo dependientes que podemos llegar a ser con el celular, también porque no hay una separación vida-trabajo, ¿no? El que estamos sábado, domingo, enganchados a un teléfono y no podemos desconectarnos. Entonces, el miedo a la tecnología, el miedo a las aplicaciones móviles podría ser tema de un programa solo sobre eso, ¿no? Porque ya es una dependencia, ya está diagnosticado como una patología esta dependencia con los celulares. Bueno, ya hemos hablado de muchos temas sobre el miedo, de absolutamente, casi todo en realidad. Y ahora yo creo que sí cabe en este programa hablar un poco de qué es lo que vamos a hacer, porque ya están expuestos la cantidad de miedos y la diversidad de miedos que existen, pero no podemos vivir presas del miedo, más bien tenemos que irlo superando. Entonces, no tenemos la receta mágica y no sabemos qué es lo perfecto para hacer, para poder superarlo, pero sí algunas ideas de acción, ¿cuál es el ¿qué podemos paso? hacer? ¿Cuáles son las pautas o qué estrategias podríamos seguir, ¿no? Entonces, es súper importante que nosotros tengamos claro quiénes somos. O sea, a esto se lo conoce en psicología como el autoconcepto. Entonces, lo que nos dicen o a lo que nos invitan es a trabajar en nuestro autoconcepto. ¿Qué es esto? Bueno, reflexionar sobre quién soy, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, cuáles han sido mis logros, ¿sí? Porque a veces tenemos miedo. Y si tú te paras a pensar un ratito y dices, oye, pero yo he logrado esto, salí de esto, en peores plazas hemos toreado. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos quiénes somos, ¿sí? Una vez que hemos reconocido quiénes somos, debemos trabajar nuestra autoestima. Es decir, si el autoconcepto es quién soy, la autoestima es cómo yo valoro lo que soy, ¿sí? Y una autoestima estable es una autoestima que no varía según problemas o situaciones concretas. Me fue mal en el examen, no quiere decir que soy tonto, claro. ¿Sí? Tuve un mal día. No me fue bien en la reunión, no quiere decir que no sirvo para ese puesto. No fue mi día. Entonces, importante, trabajar en el autoconcepto, trabajar en la autoestima. Aquí yo tengo una anécdota que contar justamente con esto que acabas de hablar de la autoestima y el autoconcepto, pero para mí, hablar en público siempre ha sido mi terror más grande de la historia de Paola y Casa. Pero cuando les digo terror, es que temblaba, me sudaban las manos, dolía la barriga, somatizaba impresionantemente el miedo. Y hoy soy profesora. Tengo 5 años siendo profesora de posgrado y pregrado. Y obviamente las primeras clases temblé, salía y lloraba. Y un día un alumno alzó la mano y me dijo, Miss, ¿usted por qué está como temblándole la voz? ¿Por qué está tan nerviosa? Y eso fue obviamente las primeras clases. Yo me quería morir cuando escuché esto porque yo pensé que solo era yo la que lo sentía, pero claramente el estudiante había percibido todo el terror que yo sentía. Y la verdad es que viéndolo para atrás, digo, sí, superé el miedo y lo superé de tal forma que hoy 3, 4, 5 horas al día estoy metida en una clase hablando, obviamente hoy virtualmente, pero antes, y de hecho antes de que empiece la pandemia, tenía 80 chicos o eran clases magistrales de 80 personas que yo misma llegaba al podio y decía, yo lo logré, yo lo hice, superé este miedo que era de verdad mi miedo más grande. De hecho, el otro día estaba conversando con una amiga que me decía, Paola, no entiendo, tú vas a hacer un podcast y tú te acuerdas cuando tú estás en las clases, por ejemplo, de speech en inglés, ¿verdad? Era una vergüenza casi, o sea, realmente lo que yo pasé era casi que dolor del miedo que sentía. Entonces ella me decía, wow, eso es tomar el toro por los cuernos. Y entonces hay cosas que a veces no validamos, que hacemos bien. Y esto es una de las cosas que yo sí puedo decir, lo superé. Y tanto así que hoy cuando yo estoy en un aula es cuando más cómoda me siento. Me encanta estar ahí enseñando y es finalmente hablar en público.
y mira que no lo hago tan mal. Sí, que al final es un logro, ¿no? El otro día leía una frase que decía: celebra cada paso que das. O sea, celebremos cada logro sin pasarnos, ¿no? Pero sí es importante reconocerlos. Entonces, trabajar el autoconcepto, trabajar la autoestima. También es importante hablar de ello, ¿no? Hablar de ese miedo que tenemos, porque el hablarlo nos libera, el hablarlo hace que lo compartamos con otra persona que también nos puede compartir sus miedos, y de alguna forma nos tranquiliza saber que no somos los únicos en el mundo que estamos enfrentando X situación, X miedo, y el apoyo social, que cuando hablamos de apoyo social no es que me apoyen 50.000 personas, es tener un amigo, un colega que me pueda dar soporte en ese momento puntual de mi vida, ¿no? Y miedo tenemos todos. Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a un negativo. Yo he pasado por un proceso personal complicado, complejo, y hace 9 meses, y la verdad es que ha sido fundamental el tener el apoyo de personas que habían pasado por lo mismo o que tenían ese mismo miedo, ¿no? En mi caso, a un negativo otra vez y no a un positivo. Entonces, el hablar de eso es súper importante. También una técnica es la visualización, porque si yo me visualizo en este primer programa de podcast, claro, y todo es perfecto y hablamos súper bien y nos expresamos muy bien y nos vemos genial, mi cerebro no identifica qué es real y qué no es real. Entonces yo ya me estoy predisponiendo a que va a ser fantástico, venimos aquí y todo se da de la mejor manera. Entonces la visualización es una herramienta muy útil, como también lo son las técnicas de relajación. Parece mentira, pero el respirar nos ayuda. No somos expertas en este tipo de técnicas, no les vamos a decir cómo, tal, pero bueno, respirar profundo. Y también algo que está como parece muy trillado, de lo que se habla mucho, es del abrazo. Pero un abrazo puede bajar nuestros niveles de ansiedad en 0,2 o nuestros niveles, ¿verdad?, de miedo en 0,2. A mí me ha pasado más de una ocasión que mami me veo ofuscada por algo y me dice: déjame que te dé un abrazo. Y yo, no, ahorita no, porque sé que si me abraza voy a llorar. Entonces, pero ese abrazo es reparador, ese abrazo es: no pasa nada, otra vez vamos a intentarlo, ¿no? Y una de las últimas recomendaciones o técnicas que dan los psicólogos es manejar ese miedo. Es decir, yo no voy a poder vivir sin miedo, yo siempre voy a tener algún tipo de miedo en distintas intensidades o niveles, ¿no? Pero tengo que aprender a vivir y a convivir con él. Entonces, ¿cómo aprendo a convivir con él? Primero, sentirla, ¿no? Percibirla. Percibo que estoy ansiosa, percibo que estoy temerosa. Identificarla. Tengo miedo o tengo ira. Claro. O tengo alegría, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para enfrentarla? Y una vez que la enfrento, ya la dejo. En mi caso de las clases, lo que les comentaba hace un momento, es interesante porque yo siento que igual siento temor, pero en mucha menos intensidad. Y eso para mí es un alivio, porque obviamente me permite ya no temblar, ya no sudar, etcétera, sino que ya me desenvuelvo mejor. Porque la tienes identificada, entonces ya no te aterra, ya no te paraliza, sino que sabes lo que es. Me expongo diariamente. La exposición es una técnica también para enfrentar los miedos, exponernos. Me da miedo, pues lo voy a intentar. Claro, ¿cómo si no lo vas a superar si es que no lo llegas a sentir? Entonces, bueno, en mi caso, que era dar clases, ya está, gracias a Dios, recontra superado, y creo que todo bien, voy porque bien, buen camino. Y no tenemos que ver el miedo o las emociones como algo negativo, ¿no? Hemos dicho que el miedo se convierte en negativo cuando no hay una relación entre el estímulo y la conducta. Pero las emociones nos permiten conocernos y nos dan información sobre qué somos y qué sentimos en cada momento. Entonces tenemos que aprovechar esos momentos donde no nos sentimos seguros, donde no nos sentimos del todo bien y tenemos miedo, para decir: ok, tengo que trabajar en esto, por ejemplo, ¿sí?
Y una cosa de la que no me quiero olvidar, Paola, es que todas estas técnicas que hemos mencionado, lógicamente, pues si alguien sufre un miedo que ya es una fobia y es algo patológico porque hay unas reacciones fisiológicas como sudoración, taticardia, bueno, pues lo que lógicamente recomendaría a cualquier persona en sus sanos juicios ir a un psicólogo. Nosotros, repetimos, hemos dado una serie de pautas y estrategias, pero estas pautas y estrategias están pensadas sobre todo en esos miedos que son naturales. Uh-huh. Esto no está probado científicamente, esto es algo de mi cosecha, pero creo que más de uno puede estar de acuerdo. Hay miedos que son naturales, y los llamo naturales porque son fruto de las circunstancias de la vida, del reto, del problema que surge, y tengo yo que, ir a por él, ¿no? A resolverlo. Pero hay otro tipo de miedos, que son estos miedos consecuencia de mis actos, que son mis actos poco éticos, son mis actos donde no estoy haciendo lo correcto, entonces tengo miedo, ¿no? No puedo dormir por las noches. Entonces ahí, bueno, volvemos a la idea de la educación, de los niños, los principios, los valores. Y justamente sobre eso va a ser el próximo tema de nuestro podcast, va a ser sobre viveza criolla. Y eso está tan relacionado con nuestros principios, con traicionar o no los principios. Y al final, no es por el castigo que yo dejo de hacer las cosas. La verdad es que lo que debería hacer es dejar de hacer las cosas por no traicionar mis principios. Y entonces eso está muy relacionado a esto terrible que tenemos. En realidad yo pensé que eran los ecuatorianos, pero somos todos los latinos, que es esta viveza, eso de ser vivo, y que el que sí cumple con las reglas o con las normas es un gil, como decimos aquí. Y eso, bueno, ya lo vamos a hablar y lo vamos a profundizar en el próximo programa, pero en todo caso está bastante relacionado con esto último que estás diciendo, que es el miedo. No dejo de hacer las cosas por el miedo al castigo, sino por no traicionar mis principios, por poder dormir en paz. Efectivamente, por poder dormir tranquila. Por eso a veces se dice, vaya a consultarlo con la almohada, o ojalá, seguro no puede dormir tranquilo, en fin, este tipo de expresiones. Bueno, yo creo que ya hemos abordado muchísimos temas del miedo, y un poco la idea con este primer programa era que ustedes igual, junto con esta llamada a la acción o este pequeño receta que acabamos de dar, ustedes puedan aplicar, porque el miedo no se va a ir, existe, pero es cómo hacemos para manejarlo, cómo hacemos para sentirnos mejor. Y sobre todo tener en cuenta que el miedo no va a desaparecer, es decir, no es que trabajando con estas técnicas nunca más vamos a sentir miedo. El miedo va a estar ahí, el miedo lo vamos a tener porque ojalá sigamos todos enfrentando nuevos retos, nuevas circunstancias, y la vida es eso, ¿no? Problema, solución, problema, solución. Bueno, Irene, nosotros hoy hemos superado nuestro primer miedo. Aquí estamos en el primer programa del podcast. Y así que creo que este es el mejor ejemplo de que sí se puede dar ese primer paso y abordar cualquier situación complicada, compleja que podamos tener en nuestras vidas. Y empezar proyectos, porque de eso se trata, ¿no? Empezar proyectos. A pesar del miedo, hay miles de obstáculos, pero sí hay cómo superarlos. Efectivamente. Y si no resulta, pues no resulta, ¿no? Tampoco nos vamos a morir. Así es. No vamos a andar con el miedo a morirnos todo el rato, como decíamos al inicio. Entonces, esperamos que este podcast les haya parecido interesante, que les sea útil, efectivamente. Y esperamos tenerlos en el siguiente programa, donde trataremos la viveza criolla. Muchos éxitos. Nos vemos.